La brisa cálida de Sevilla acariciaba las cortinas del elegante apartamento en el barrio de Los Remedios, mientras Elena Alcázar Ruiz contemplaba su reflejo en el espejo del tocador. Sus dedos recorrieron suavemente el marco de plata, un regalo de su esposo Alejandro por su primer aniversario de bodas. La luz del amanecer se filtraba por la ventana, bañando la habitación en tonos dorados que recordaban a los azulejos de la Plaza de España, donde se habían conocido hace 5 años. El sonido de la cafetera en la cocina la devolvió a la realidad. Alex, como ella cariñosamente lo llamaba, preparaba el desayuno como cada mañana antes de partir hacia su bufete de abogados en el centro histórico. Elena sonrió, pensando en lo afortunada que era. Su vida parecía sacada de un cuento de hadas moderno, un matrimonio envidiable, una carrera exitosa como restauradora en el Museo de Bellas Artes y una relación especial con su hermana Isabel, quien acababa de regresar de Londres después de 3 años trabajando en la National Gallery. ¿Ya estás lista, cariño? La voz de Alex resonó desde la cocina, mezclándose con el aroma del café recién hecho y las tostadas con aceite de oliva. Elena se dio un último vistazo en el espejo, ajustando su falda negra y la blusa de seda color marfil. «Un momento», respondió, aplicando un toque final de perfume en su cuello. El frasco de agua de Sevilla, otro regalo de Alex, capturaba la esencia de los naranjos en flor que perfumaban las calles de su ciudad. En la cocina, el desayuno estaba servido con la precisión que caracterizaba a Alex. El café humeante en las tazas de cerámica artesanal, las tostadas perfectamente doradas y el periódico doblado junto a su plato. Elena se acercó por detrás y rodeó su cintura con los brazos, aspirando su colonia familiar. «¿Has hablado con Isa?», preguntó Alex, girándose para darle un beso en la frente. «Me comentó que quería pasar a cenar esta noche». «Sí, me escribió anoche. Dice que tiene grandes noticias que compartir», respondió Elena sentándose frente a su desayuno. «Seguro que tiene que ver con alguna oportunidad en el museo. Sabes lo talentosa que es como curadora». Alex asintió, tomando un sorbo de café mientras revisaba sus mensajes en el móvil. Elena lo observó por encima de su taza, admirando su perfil definido y el modo en que su traje gris oscuro se ajustaba perfectamente a su figura. A sus 35 años, Alex Montero Vega era la imagen del éxito profesional, respetado en los círculos legales de Sevilla y conocido por su integridad y dedicación. «Por cierto», continuó Elena, «necesito que me ayudes a elegir el regalo para el cumpleaños de mamá. Estaba pensando en llevarla a ese nuevo restaurante junto al Guadalquivir, el que tiene terraza con vistas a la Torre del Oro. Lo que tú decidas estará bien, mi amor». «Sabes que confío en tu gusto», respondió Alex, aunque Elena notó que su atención seguía en el móvil. Últimamente, esa escena se repetía con más frecuencia. Alex, absorto en su teléfono, respondiendo con frases cortas y distraídas. El timbre del portal interrumpió sus pensamientos. Era Isabel, quien había adquirido la costumbre de pasar algunas mañanas antes de dirigirse al museo donde también trabajaba como asistente de conservación. Elena sonrió al ver a su hermana a través del videoportero, el cabello castaño recogido en un moño descuidado, vestida con ese estilo bohemio que había perfeccionado durante su estancia en Londres. «Buenos días, familia». La voz alegre de Isabel llenó el apartamento mientras entraba con la confianza de quien se siente en casa. Traía consigo el aroma de las flores del parque de María Luisa, donde solía dar un paseo cada mañana. «¿Isa, has desayunado?», preguntó Elena, ya conociendo la respuesta. Su hermana tenía la costumbre de salir de casa con el estómago vacío, demasiado ocupada planeando el día como para pensar en comida. «Oh, sabes que no puedo resistirme a tus desayunos», respondió Isabel, dejando su bolso sobre una silla y acercándose a la cocina. Alex se levantó, recogiendo su maletín. «Debo irme. Tengo una reunión temprano», anunció besando a Elena en los labios y dirigiendo un gesto de despedida a Isabel. «Nos vemos esta noche para la cena». Elena observó cómo su marido se alejaba, notando un ligero cambio en su postura cuando pasó junto a Isabel. Fue apenas un instante, tan sutil que cualquier otra persona lo habría pasado por alto. Pero Elena había desarrollado una sensibilidad especial para los pequeños detalles.
una habilidad que su trabajo como restauradora había afinado con los años. Isabel se sentó en el lugar que Alex había dejado vacante, sirviéndose café y tomando una tostada. «¿Cómo va el proyecto de restauración del retablo?», preguntó, untando aceite de oliva sobre el pan con esa elegancia descuidada que la caracterizaba. «Avanza bien», respondió Elena, aunque su mente vagaba hacia ese momento fugaz que acababa de presenciar. «Aunque hay algunos detalles que requieren más atención de la que esperaba». «Siempre tan perfeccionista», bromeó Isabel, pero había algo en su tono, una nota discordante que Elena no pudo identificar. «Por cierto, ¿qué te parece si esta noche cocino yo? Tengo una receta nueva que aprendí en Londres». Elena asintió, observando a su hermana con atención. Isabel había cambiado desde su regreso de Londres hace 3 meses. Había algo diferente en su manera de moverse, de hablar, como si guardara un secreto que la hacía brillar con una luz nueva y misteriosa. «¿Estás bien, Elena?». La voz de Isabel la sacó de sus pensamientos. «Te has quedado muy callada». «Sí, solo estaba pensando en todo lo que tengo que hacer hoy», mintió Elena, forzando una sonrisa. «El trabajo en el museo, la cena de esta noche, el regalo de mamá». Isabel se levantó y comenzó a recoger los platos del desayuno, moviéndose por la cocina con una familiaridad que, de repente, a Elena le pareció excesiva. «No te preocupes por la cena, yo me encargo de todo. Tú solo concéntrate en tu trabajo y déjame sorprenderte». Elena asintió nuevamente, terminando su café mientras observaba a su hermana. La luz de la mañana sevillana entraba por la ventana de la cocina, creando sombras y reflejos que bailaban sobre las superficies. Y en medio de esa danza de luz y sombra, Elena sintió por primera vez una inquietud indefinible, como si algo importante estuviera ocurriendo justo frente a sus ojos, algo que aún no podía ver con claridad. La tarde caía sobre Sevilla, tiñendo el cielo de tonos anaranjados que se reflejaban en las aguas del Guadalquivir. Elena conducía su Seat León por la avenida de la Palmera, regresando del museo después de un largo día de trabajo. Las palmeras que bordeaban la avenida proyectaban sombras intermitentes sobre el parabrisas, creando un efecto hipnótico que se mezclaba con sus pensamientos. El día había sido particularmente agotador. La restauración del retablo del siglo XVII requería una precisión milimétrica, y cada pincelada demandaba toda su concentración. Sin embargo, su mente seguía volviendo a esa mañana, a ese momento fugaz entre Alex e Isabel. ¿Por qué no podía sacudirse esa sensación de inquietud? El semáforo se puso en rojo justo frente al Parque de María Luisa. Elena aprovechó la pausa para revisar su móvil. Había un mensaje de Isabel. «Todo listo para la cena. He preparado algo especial». Y otro de Alex. «Llegaré un poco tarde, reunión de último momento». Elena suspiró, guardando el teléfono justo cuando el semáforo cambió a verde. El tráfico era denso en el puente de San Telmo, como era habitual a esa hora. Los últimos rayos del sol se reflejaban en los cristales de los edificios, creando destellos que le recordaban a Elena los fragmentos de un espejo roto. De repente, un coche se cruzó bruscamente frente al suyo, obligándola a girar el volante con fuerza. Todo sucedió en cuestión de segundos. El chirrido de los frenos, el impacto del airbag, el sonido del metal retorciéndose. Elena sintió que el mundo giraba a su alrededor antes de que todo se volviera negro. Cuando recuperó la conciencia, se encontraba en una habitación del Hospital Universitario Virgen del Rocío. El olor a desinfectante y el sonido rítmico de las máquinas la desorientaron momentáneamente. Intentó abrir los ojos, pero algo no estaba bien. Todo estaba oscuro, demasiado oscuro. «Elena, ¿puedes oírme?». La voz de Alex sonaba preocupada, más cercana de lo que esperaba. Sintió su mano apretando la suya. «El médico dice que has tenido suerte. El impacto podría haber sido mucho peor». «No, no puedo ver», murmuró Elena, el pánico comenzando a crecer en su pecho. «Alex, ¿por qué no puedo ver?». «Tranquila, mi amor». La voz de Alex intentaba sonar calmada, pero Elena podía detectar el temblor en sus palabras. «El doctor Ramírez explicó que es temporal. El trauma del accidente ha afectado tu nervio óptico, pero con el tratamiento adecuado deberías recuperar la visión gradualmente». Elena sintió otras manos sobre las suyas,
las manos suaves y familiares de Isabel. «Estoy aquí, hermana. No te preocupes por nada, entre Alex y yo te cuidaremos». Las siguientes horas pasaron como en una nebulosa. El doctor Ramírez explicó los detalles de su condición. Ceguera temporal por trauma, pronóstico favorable, pero el tiempo de recuperación era incierto. Podían ser semanas o meses. Elena escuchaba todo como si estuviera sumergida bajo el agua. Las voces llegaban distorsionadas, lejanas. «Me quedaré esta noche», anunció Isabel. «Alex, tú ve a casa a descansar y trae algunas cosas que Elena necesitará». «No es necesario», protestó Elena débilmente, pero tanto su marido como su hermana insistieron. «Es lo mejor, cariño», dijo Alex besando su frente. «Volveré temprano mañana». Cuando Alex se fue, Isabel se sentó junto a la cama, sosteniendo la mano de Elena. «¿Recuerdas cuando éramos pequeñas y jugábamos a la gallina ciega en el patio de casa? Siempre fuiste mejor que yo encontrando las cosas, incluso con los ojos vendados». Elena intentó sonreír, aunque el gesto le resultó doloroso. «Siempre hacías trampa, Isa. Te movías cuando no debías. Y tú siempre me descubrías», rió Isabel suavemente. «Tienes un don para percibir las cosas, Elena. Siempre lo has tenido». El silencio que siguió estaba cargado de algo que Elena no podía identificar. Tal vez era el efecto de los medicamentos, pero le pareció detectar una nota extraña en la voz de su hermana, como si estuviera conteniendo algo más que quería decir. Los días siguientes se convirtieron en una rutina desconcertante. Elena fue dada de alta y regresó a casa, donde Alex e Isabel se turnaban para cuidarla. Su apartamento, antes tan familiar, se había convertido en un laberinto de sombras. Cada paso era un desafío. Cada movimiento requería una concentración absoluta. «He pedido una excedencia en el trabajo», anunció Isabel durante una cena. «Así podré ayudarte mientras Alex está en el bufete». «No puedo permitir que hagas eso», protestó Elena. «Tu carrera...» «No hay discusión posible», interrumpió Isabel. «Eres mi hermana y esto es lo que hacen las familias». Elena notó que Alex permanecía en silencio durante esta conversación, o era su imaginación. Sin poder ver sus expresiones, dependía completamente de sus voces, sus tonos, sus silencios. Y en esos silencios comenzaba a escuchar cosas que antes no había notado. Por las noches, cuando el mundo se volvía más silencioso, Elena yacía despierta en su cama, escuchando. Los sonidos de la casa parecían diferentes ahora. Pasos que se detenían en lugares inesperados. Conversaciones susurradas que se apagaban cuando ella se acercaba. El roce de telas y el tintineo de vasos en horas extrañas. Sus otros sentidos comenzaron a agudizarse, compensando la pérdida de la visión. El olfato le permitía distinguir los diferentes perfumes que flotaban en el aire. La colonia de Alex, el aroma floral que Isabel siempre había preferido y algo más, una mezcla de ambos que aparecía y desaparecía como un fantasma por los pasillos de la casa. Una noche, mientras fingía dormir, escuchó pasos en el pasillo. Eran diferentes a los habituales, como si dos personas caminaran muy juntas, intentando hacer el menor ruido posible. Elena contuvo la respiración, concentrándose en cada sonido, cada vibración, y entonces lo escuchó. Un susurro, una risa ahogada, el sonido de una puerta cerrándose suavemente. En la oscuridad de su ceguera, los días en el apartamento de los Remedios se habían convertido en un extraño ritual de sonidos y sensaciones para Elena. La oscuridad que la rodeaba había transformado su hogar en un universo nuevo y desconcertante, donde cada roce, cada suspiro, cada paso cobraba un significado diferente. El aroma del café de la mañana ya no era solo un placer cotidiano, sino una forma de medir el tiempo, de saber que Alex estaba a punto de salir hacia el bufete. ¿Necesitas algo antes de irme? La voz de Alex sonaba distante, como si sus pensamientos estuvieran en otro lugar. Elena negó con la cabeza, sentada en el sofá del salón donde pasaba gran parte de sus días. «Isabel llegará en cualquier momento», añadió él, y Elena percibió un ligero cambio en su tono al mencionar a su hermana, una suavidad que antes no había notado. «Tiene las llaves, así que no te preocupes por abrir la puerta». El sonido de sus pasos alejándose, el tintineo de las llaves, el cierre suave de la puerta.
Elena se quedó sola con sus pensamientos y con esa inquietud creciente que se había instalado en su pecho desde el accidente. Los médicos decían que su ceguera era temporal, que la recuperación progresaba adecuadamente, pero ella había comenzado a encontrar cierta ventaja en su condición. Media hora después, el familiar taconeo de Isabel resonó en el pasillo. El perfume de jazmín que siempre usaba llegó antes que ella, mezclándose con otro aroma que Elena reconoció inmediatamente, la colonia de Alex. «Buenos días, hermana», saludó Isabel con su habitual alegría. «He pasado por el mercado de Triana y he traído esos melocotones que tanto te gustan». Elena sonrió, aunque su mente trabajaba procesando la información que sus sentidos le proporcionaban. ¿Por qué el perfume de Alex permanecía tan fuerte en Isabel cuando él había salido hace más de media hora? «Gracias, Isa. ¿Podrías ayudarme a llegar al balcón? Me gustaría sentir el sol de la mañana». Isabel la guió con cuidado, sus manos suaves pero ligeramente temblorosas sobre los hombros de Elena. Una vez sentada en la mecedora del balcón, Elena sintió la brisa cálida de Sevilla acariciando su rostro. Los sonidos de la ciudad llegaban hasta ella, el murmullo de conversaciones lejanas, el tranvía pasando por la avenida, el repicar de las campanas de la iglesia cercana. «¿Recuerdas cuando papá nos llevaba a los jardines de Murillo los domingos?», preguntó Elena, sintiendo cómo Isabel se tensaba ligeramente ante la mención de su padre. Siempre decía que la honestidad era el pilar de cualquier relación. «Elena», comenzó Isabel, pero su voz se quebró levemente. «Es curioso cómo la pérdida de un sentido agudiza a los demás», continuó Elena, su voz tranquila pero firme. «Ahora puedo percibir cosas que antes pasaba por alto. Los silencios incómodos, los cambios en la respiración, los pasos que intentan ser silenciosos, pero resuenan en la madrugada». El silencio que siguió fue denso, cargado de tensión. Elena podía escuchar la respiración agitada de su hermana, podía casi sentir su nerviosismo flotando en el aire como una nube invisible. «No sé de qué estás hablando», respondió finalmente Isabel, pero su voz traicionaba su inquietud. «¿Sabes? El doctor Ramírez me dijo algo interesante en mi última revisión». Elena giró su rostro hacia donde sabía que estaba su hermana. Dijo que algunos pacientes desarrollan una especie de sexto sentido durante su ceguera temporal, como si el cerebro compensara la pérdida de visión, potenciando otras formas de percepción. Isabel permaneció en silencio, pero Elena podía sentir su incomodidad creciente. El sonido de sus dedos tamborileando nerviosamente sobre el brazo de la silla, el roce de su ropa al cambiar de posición, la manera en que su respiración se había vuelto más superficial. «Alex ha estado trabajando mucho últimamente», comentó Elena, aparentemente cambiando de tema. «Tantas reuniones tardías, tantas llamadas importantes. Es curioso que coincidan con tus visitas nocturnas al apartamento». «Elena, por favor». La voz de Isabel era apenas un susurro. «¿Sabes qué es lo más doloroso, Isa?». Elena mantuvo su voz serena, aunque por dentro sentía que su corazón se desgarraba. «No es solo la traición, es la forma en que han subestimado mi capacidad de percibir lo que sucede a mi alrededor, como si la oscuridad que me rodea me hubiera vuelto estúpida además de ciega». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Elena, pero su voz no tembló. El sol de la mañana calentaba su rostro y por un momento recordó los días felices en que los tres compartían risas y sueños en ese mismo balcón. «No puedo seguir fingiendo que no lo sé», continuó Elena. «Cada noche que escucho sus pasos furtivos, cada vez que percibo tu perfume mezclado con su colonia, cada silencio incómodo durante las cenas, todo se ha vuelto tan claro en mi oscuridad». Isabel sollozó suavemente y Elena escuchó el sonido de sus pasos, alejándose apresuradamente, seguido por el portazo de la puerta del baño. La dejó ir, sabiendo que este era solo el principio de una confrontación que había estado gestándose durante semanas. El resto del día transcurrió en un silencio tenso. Isabel se movía por el apartamento como un fantasma, evitando cualquier conversación más allá de lo estrictamente necesario. Elena permaneció en su balcón, dejando que el sol de Sevilla secara sus lágrimas mientras planeaba su siguiente movimiento.
porque si algo había aprendido durante su ceguera era que la verdadera fortaleza no residía en la vista, sino en la capacidad de ver más allá de las apariencias. La noche había caído sobre Sevilla cuando Alex regresó al apartamento. Elena permanecía sentada en el sofá del salón, escuchando el familiar sonido de sus llaves en la cerradura. El aroma de su colonia se mezcló con el aire acondicionado, pero esta vez había algo diferente. Un ligero toque de nerviosismo en sus movimientos, una excitación en sus pasos que antes no existía. «¿Cómo ha ido tu día, cariño?», preguntó Alex, y Elena detectó esa falsa normalidad en su voz, ese tono que había comenzado a usar desde el accidente, como si le hablara a una niña y no a su esposa. «Interesante», respondió Elena, manteniendo su voz neutral. «Isabel y yo tuvimos una conversación muy reveladora esta mañana». El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena podía escuchar la respiración de Alex volverse más pesada, el sonido de su maletín al caer sobre el sofá con menos cuidado del habitual. «¿Ah, sí?». Su voz intentaba sonar casual, pero Elena percibió el temblor subyacente. ¿Sobre qué? Sobre percepciones, Alex. Sobre cómo la pérdida de un sentido puede agudizar otros. Elena se levantó lentamente, orientándose en el espacio que había aprendido a navegar en su oscuridad. Sobre verdades que se esconden en la oscuridad, pensando que no pueden ser descubiertas. El sonido de los pasos de Alex se detuvo abruptamente. El aire en la habitación se volvió denso, cargado de tensión. «Elena, no sé a qué te refieres», comenzó él, pero ella levantó una mano para interrumpirlo. «Sabes, es fascinante cómo el cerebro se adapta», continuó Elena, moviéndose con cautela por la habitación. «Ahora puedo distinguir los diferentes tipos de silencio. Está el silencio de la noche, el silencio de la soledad, y luego está este tipo de silencio, el silencio de la culpa». Alex intentó acercarse, pero Elena dio un paso atrás. «Mi amor, creo que el estrés del accidente te está afectando. Quizás deberíamos llamar al doctor Ramírez». «No me trates como si estuviera loca, Alex». La voz de Elena cortó el aire como un cuchillo. «No soy yo quien ha estado mintiendo. No soy yo quien ha traicionado la confianza de su pareja. No soy yo quien se escabulle en la noche pensando que las sombras ocultarán su engaño». El sonido de algo cayendo al suelo, probablemente las llaves de Alex, resonó en la habitación. Elena continuó, su voz cada vez más firme. «¿Creías que no me daría cuenta? ¿Que la oscuridad que me rodea me haría inmune a la verdad? Cada noche que has pasado con ella, cada momento que han compartido pensando que estaba dormida o distraída, todo ha quedado grabado en mi memoria, Alex. No necesito mis ojos para ver la traición. Elena, yo...» Alex intentó hablar, pero las palabras parecían atascarse en su garganta. «¿Tú qué, Alex? ¿Vas a negarlo? ¿Vas a inventar excusas para explicar por qué el perfume de Isabel está en tu ropa? ¿Por qué susurran en los pasillos cuando creen que no puedo oírlos? ¿Por qué el sofá del estudio cruje a altas horas de la noche?» Las lágrimas corrían por el rostro de Elena, pero su voz no flaqueó. El sonido de Alex dejándose caer en una silla llenó el silencio que siguió. «No fue algo planeado», murmuró finalmente. «Simplemente sucedió». «¿Simplemente sucedió?». Elena dejó escapar una risa amarga. «¿Aprovecharse de mi vulnerabilidad? ¿Traicionar mi confianza cuando más los necesitaba? ¿Eso simplemente sucedió?». El timbre del portal interrumpió la confrontación. Elena supo inmediatamente quién era. El familiar sonido de los tacones de Isabel en el pasillo, su manera característica de presionar el timbre 2 veces seguidas. «Debe ser Isabel», dijo Elena, con una calma que sorprendió incluso a ella misma. «¿Por qué no la dejas entrar, Alex? Así podremos tener la conversación que llevamos evitando desde hace semanas». Alex se movió hacia el interfono, sus pasos pesados, como si cargara un peso invisible. El zumbido de la puerta al abrirse pareció resonar más fuerte que nunca en el silencio tenso del apartamento. Elena se mantuvo de pie en el centro del salón, esperando. Los pasos de Isabel se acercaban por el pasillo, y con cada paso, Elena sentía cómo su mundo, ese que había construido con tanto amor y confianza, se desmoronaba un poco más. Pero en medio de esa oscuridad, algo nuevo comenzaba a crecer. Una fuerza que no sabía que poseía, una claridad que la ceguera, irónicamente,
le había ayudado a encontrar. El sonido de la puerta abriéndose marcó el inicio de una conversación que cambiaría sus vidas para siempre. La verdad, como el sol de Sevilla, estaba a punto de iluminar hasta el último rincón oscuro de sus existencias. El sonido de los tacones de Isabel se detuvo abruptamente en la entrada del salón. El aire se volvió denso, cargado de una electricidad casi palpable, como el ambiente que precede a una tormenta sevillana. Elena, la voz de Isabel, temblaba ligeramente. No esperaba encontrarte despierta tan tarde. ¿No? Elena mantuvo su rostro dirigido hacia donde percibía la presencia de su hermana. Qué curioso. Considerando que esta es mi casa, debería ser yo quien se sorprenda de tus visitas nocturnas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena podía escuchar la respiración agitada de Isabel, el roce nervioso de los dedos de Alex contra su pantalón, el tic-tac del reloj marcando cada segundo de esa confrontación inevitable. «Siéntate, Isabel», ordenó Elena con una calma que no reflejaba la tormenta en su interior. «Creo que ya es hora de que tengamos una conversación honesta, los tres». El sonido de tacones moviéndose con cautela y el crujir del sofá indicaron que Isabel había obedecido. Elena percibió el aroma mezclado de sus perfumes, una combinación que ahora le revolvía el estómago. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Elena, su voz cortando el silencio como un cuchillo. «¿Cuánto tiempo llevan engañándome?». «Elena, por favor», comenzó Alex, pero ella lo interrumpió con un gesto brusco. «No, no más excusas, no más mentiras. Quiero la verdad. Se la deben a la mujer que dice amar», señaló a Alex, «y a la hermana que juraste proteger», dirigiéndose a Isabel. El sonido de un sollozo ahogado llegó desde donde estaba Isabel. «Comenzó poco después de mi regreso de Londres», confesó finalmente. «No fue algo planeado, Elena. Te lo juro. Simplemente sucedió». Elena completó la frase con amargura. «Como simplemente sucedió que necesitara tu ayuda después del accidente. Como simplemente sucedió que te ofrecieras a cuidarme mientras estaba ciega». «No es así», intervino Alex, su voz ronca. «Nunca quisimos hacerte daño». Elena dejó escapar una risa sin humor. «¿No quisieron hacerme daño? ¿Y qué creían que pasaría cuando me enterara? Cuando descubriera que las dos personas en quienes más confiaba me han estado traicionando bajo mi propio techo». Se levantó lentamente, moviéndose con la seguridad que había desarrollado en su oscuridad. Sus dedos rozaron el marco de la ventana, donde el sonido distante del tráfico nocturno de Sevilla se mezclaba con la tensión de la habitación. «¿Saben qué es lo peor?», continuó Elena, su voz más suave pero no menos intensa. «No es solo la traición, es la manera en que han estado actuando estos meses, fingiendo preocupación, fingiendo cariño, mientras se burlaban de mi condición». «Eso no es cierto», exclamó Isabel, su voz quebrada por el llanto. «Te queremos, Elena. Esto es un error terrible, pero nuestro amor por ti es real». «¿Amor?». Elena se giró hacia ellos. «El amor no traiciona. El amor no se esconde en las sombras. El amor no aprovecha la vulnerabilidad del ser amado para satisfacer sus propios deseos». Un trueno lejano resonó en la noche sevillana, como si el cielo mismo quisiera acompañar la tormenta emocional que se desarrollaba en el apartamento. «¿Qué van a hacer ahora?», preguntó Elena, su voz cargada de una calma peligrosa. «¿Seguir mintiendo? ¿Seguir encontrándose a escondidas pensando que no me doy cuenta?». «Elena», la voz de Alex sonaba derrotada. «Lo siento tanto». «Tus disculpas llegan tarde, Alex, como las tuyas, Isabel. Han destruido algo que jamás podrá repararse». Elena se movió hacia el sofá donde había dejado su bolso. Sus dedos encontraron el objeto que buscaba, un sobre. «Necesito que los dos se vayan», dijo, extendiendo el sobre hacia donde sabía que estaba Alex. «Aquí están los resultados de mi última visita al doctor Ramírez. Mi visión está comenzando a regresar, aunque ustedes aún no lo saben. Pronto podré ver claramente no solo su traición, sino también mi futuro sin ustedes en él». El sonido de papel siendo tomado con manos temblorosas llenó el silencio. Elena escuchó la respiración entrecortada de Alex mientras leía el documento. «Pero Elena», comenzó Isabel. «No hay peros, Isabel.
Quiero que recojas tus cosas y te vayas. Y tú, Alex, puedes quedarte en el Hotel Colón esta noche. Mañana enviaré a alguien a recoger el resto de tus pertenencias. ¿Cómo supiste del hotel? La pregunta de Alex salió como un susurro sorprendido. Las facturas del hotel llegan al correo electrónico que compartimos, Alex. Ese que nunca pensaste en cambiar, probablemente porque creías que mi ceguera me impedía revisarlo. Pero tengo un programa que lee los correos en voz alta. Otra cosa que subestimaron. El silencio que siguió fue roto solo por el sonido de pasos vacilantes y el roce de ropa mientras ambos se movían hacia la puerta. Elena permaneció de pie, inmóvil, hasta que escuchó la puerta cerrarse tras ellos. Solo entonces, en la soledad de su apartamento, permitió que las lágrimas fluyeran libremente. El sonido de la lluvia comenzando a caer sobre Sevilla se mezclaba con sus sollozos, mientras la noche envolvía la ciudad en un manto de agua y tristeza. La mañana siguiente amaneció con esa claridad particular que sigue a una noche de tormenta en Sevilla. Elena se encontraba en su habitación, sentada frente al tocador donde tantas mañanas había comenzado su día. Sus dedos recorrían la superficie pulida, encontrando los objetos que antes solo necesitaba ver: el cepillo de plata, los frascos de perfume, las cremas que ahora identificaba por su textura. El sonido del timbre la sobresaltó. No era el patrón familiar de Isabel, ni la llave de Alex girando en la cerradura. Era un timbre único, decidido. «¿Quién es?», preguntó a través del interfono. «Soy Carmen, tu vecina del tercero», respondió una voz cálida y familiar. «Te he traído ese café colombiano que tanto te gusta. Pensé que podrías necesitar compañía». Elena sonrió levemente. Carmen, la profesora jubilada que vivía 2 pisos más arriba, siempre había tenido un sexto sentido para saber cuándo alguien necesitaba apoyo. Le abrió la puerta. «He escuchado movimiento inusual anoche», comentó Carmen mientras se movía por la cocina con la familiaridad de años de visitas. «Y vi a Alex salir con una maleta». El aroma del café recién hecho comenzó a llenar el apartamento, mezclándose con el olor a tierra mojada que entraba por las ventanas abiertas. «La vida a veces nos sorprende de maneras inesperadas», respondió Elena, sentándose en la mesa de la cocina. «Aunque quizás no debería sorprendernos tanto». Carmen colocó una taza frente a ella, guiando su mano suavemente hacia el asa. «A veces necesitamos perder algo para ganar algo más importante», dijo la mujer mayor con sabiduría. «Como cuando perdemos la vista y ganamos una nueva forma de ver». Elena tomó un sorbo de café, dejando que el sabor familiar la reconfortara. «¿Sabes? Es curioso. Desde que perdí la vista he estado viendo cosas que antes pasaba por alto. Como si la oscuridad me hubiera obligado a prestar atención a detalles que antes ignoraba». «La vida tiene una manera peculiar de enseñarnos sus lecciones», respondió Carmen. «Y tú siempre has sido una excelente alumna, Elena». El sonido de pasos en el pasillo hizo que ambas mujeres guardaran silencio. Elena reconoció inmediatamente el paso pesado de su madre, María, antes incluso de que tocara el timbre. «Debe ser mamá», dijo Elena, levantándose para abrir. «Supongo que las noticias vuelan rápido en Sevilla». María entró como una fuerza de la naturaleza, su energía llenando inmediatamente el espacio. «Mi niña», dijo, abrazando a Elena con fuerza. «Carmen me llamó esta mañana». Elena agradeció silenciosamente la intervención de su vecina. Carmen sabía que María necesitaría estar ahí para su hija en estos momentos. «Estoy bien, mamá», dijo Elena, aunque su voz tembló ligeramente. «O al menos lo estaré». «Por supuesto que lo estarás», afirmó María con convicción. «Eres una alcázar, y nosotras siempre nos levantamos después de una caída». Las 3 mujeres se sentaron alrededor de la mesa de la cocina, el aroma del café creando una atmósfera de intimidad y confianza. Elena sintió una oleada de gratitud por estas 2 mujeres que habían acudido a su lado sin necesidad de ser llamadas. «He estado pensando», comenzó Elena, sus dedos jugando con el asa de la taza. «Quizás sea momento de hacer algunos cambios, no solo en mi vida personal, sino también en mi carrera». «¿Qué tienes en mente?», preguntó María, su voz llena de interés. «El doctor Ramírez dice que mi visión está mejorando más rápido de lo esperado. Y durante este tiempo he desarrollado una sensibilidad especial para las texturas, los materiales
Estaba pensando en especializarme en restauración de esculturas cuando regrese al museo. Trabajar más con el tacto, con la forma tridimensional. Eso suena maravilloso, comentó Carmen. Siempre has tenido un don especial para ver más allá de lo evidente. Y hay algo más, continuó Elena, su voz adquiriendo un tono más firme. He estado en contacto con el Museo Nacional de Escultura en Valladolid. Están interesados en mi experiencia con la restauración táctil. Me han ofrecido dirigir un proyecto especial. El silencio que siguió estaba lleno de comprensión. María tomó la mano de su hija entre las suyas. «¿Valladolid?», preguntó suavemente. «Es una ciudad hermosa, diferente a Sevilla, pero con su propio encanto». «Sí», respondió Elena. «Creo que necesito un nuevo comienzo, un lugar donde pueda redescubrirme a mí misma sin la sombra de los recuerdos. Y sin la sombra de ciertas personas», añadió Carmen con delicadeza. Elena asintió. El proyecto comenzaría en 3 meses. Tiempo suficiente para que mi visión se recupere completamente y para poner en orden mis asuntos aquí. «¿Y el apartamento?», preguntó María. «Lo venderé», respondió Elena con decisión. «Este lugar tiene demasiados recuerdos, algunos hermosos, otros que prefiero dejar atrás. Es hora de crear nuevos recuerdos en un nuevo lugar». El sonido de las campanas de la iglesia cercana llegó flotando a través de las ventanas abiertas, mezclándose con el murmullo de la ciudad despertando. Elena sintió una extraña paz interior, como si cada campanada marcara un paso más hacia su nueva vida. «¿Sabes?», dijo María después de un momento, «tu padre siempre decía que las crisis son como las podas en los naranjos, dolorosas pero necesarias para que el árbol crezca más fuerte». Elena sonrió, recordando los naranjos que su padre había cuidado con tanto esmero en el patio de su casa familiar. «Y siempre florecían más hermosos después de la poda», añadió. «Así será contigo, mi niña», afirmó María. «Así será contigo». La mañana avanzaba y con ella, Elena sentía cómo sus fuerzas se renovaban. La traición de Alex e Isabel había sacudido los cimientos de su mundo, pero no había logrado destruirla. Al contrario, le había mostrado una fortaleza interior que no sabía que poseía, una claridad de visión que iba más allá de la capacidad física de ver. Las semanas siguientes transcurrieron como un torbellino de cambios para Elena. La venta del apartamento en Los Remedios se concretó más rápido de lo esperado, y ahora se encontraba empacando sus pertenencias en cajas cuidadosamente etiquetadas en braille, una habilidad que había adquirido con sorprendente rapidez. «¿Estás segura de que quieres deshacerte de todo esto?», preguntó María sosteniendo algunos marcos de fotos que Elena había apartado para donar. «Necesito comenzar de cero, mamá», respondió Elena, sus dedos deslizándose sobre una caja llena de libros de arte. «Además, mi visión mejora cada día. Pronto podré crear nuevos recuerdos que verdaderamente quiera conservar». El doctor Ramírez había confirmado en su última visita que la recuperación progresaba extraordinariamente bien. Elena ya podía distinguir formas y sombras, y los colores comenzaban a emerger de la oscuridad como pinturas apareciendo gradualmente en un lienzo en blanco. La noticia de su separación y su próxima mudanza a Valladolid se había esparcido por Sevilla como el aroma de los azares en primavera. Los rumores sobre la traición de Alex e Isabel circulaban en susurros por los círculos sociales de la ciudad, pero Elena se mantenía dignamente alejada de los chismes. «Elena, tienes visita», anunció María desde la entrada. «Es Lucía del museo». El sonido de tacones acercándose reveló la presencia de su antigua mentora y actual directora del departamento de restauración. «Elena, querida», saludó Lucía, su voz cargada de afecto. «He venido a traerte algo especial». Elena escuchó el roce de papel siendo desenvuelto y el sonido distintivo de un lienzo siendo manipulado con cuidado. «Es el boceto preliminar que hiciste para la restauración del Cristo de la Clemencia», explicó Lucía. «Lo encontré en el archivo del museo. Pensé que querrías llevártelo a Valladolid». Elena extendió sus manos tocando suavemente el papel. Sus dedos reconocieron las texturas del carboncillo, las líneas que había trazado con tanto cuidado meses atrás. «Gracias, Lucía. Esto significa mucho. El Museo de Valladolid tiene suerte de tenerte», continuó Lucía.
Tu experiencia con la restauración táctil revolucionará la forma en que trabajamos con las esculturas. Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Era Carmen, que llegaba con una bandeja de pasteles de la confitería del barrio. No podía dejar que te fueras sin probar una última vez los pestiños de la señora Remedios, declaró Carmen, colocando la bandeja sobre la mesa de la cocina. El aroma dulce llenó el apartamento, mezclándose con el olor a cartón de las cajas de mudanza y el perfume de las flores que María había traído para alegrar el espacio cada vez más vacío. He estado pensando, dijo Elena, mientras compartían los dulces, en escribir un libro sobre restauración táctil, compartir mi experiencia, cómo la pérdida temporal de la visión me llevó a desarrollar nuevas técnicas de restauración. Esa es una idea maravillosa, exclamó Lucía. Podría revolucionar la forma en que enseñamos restauración a personas con discapacidad visual. No solo eso, añadió Elena, su voz adquiriendo un tono apasionado. Quiero demostrar que lo que parece una limitación puede convertirse en una ventaja, que a veces necesitamos perder algo para ganar una perspectiva completamente nueva. María observaba a su hija con orgullo, notando cómo su rostro se iluminaba al hablar de sus planes futuros. La transformación de Elena en las últimas semanas había sido extraordinaria. La traición que podría haberla destruido se había convertido en el catalizador de su renacimiento. El camión de la mudanza llegará mañana a primera hora, recordó María. ¿Necesitas ayuda con algo más? Elena negó con la cabeza, una sonrisa serena en su rostro. Creo que por fin todo está en su lugar, o al menos en camino de estarlo. Esa noche, después de que todos se hubieran ido, Elena recorrió el apartamento vacío una última vez. Sus dedos rozaron las paredes, reconociendo cada textura, cada imperfección que había aprendido a identificar durante su ceguera. Los sonidos de la ciudad entraban por las ventanas abiertas, el murmullo distante del tráfico, las risas de los niños jugando en la plaza cercana, las campanas de la iglesia marcando las horas. Se detuvo frente a la ventana del salón, donde tantas veces había contemplado el atardecer sevillano. Ahora, con su visión parcialmente recuperada, podía distinguir el contorno de los edificios contra el cielo del crepúsculo, las luces de la ciudad comenzando a parpadear como estrellas terrestres. Un mensaje llegó a su teléfono. Era del Museo de Valladolid, confirmando los detalles de su nuevo proyecto. Elena sonrió mientras el dispositivo le leía el contenido. Su nueva vida la esperaba, llena de posibilidades que nunca habría imaginado antes de su accidente. Sacó de su bolso un pequeño cuaderno, regalo de Carmen, y escribió una última entrada con la ayuda de la plantilla de escritura que había estado utilizando. Hoy cierro un capítulo de mi vida, pero no con tristeza. La oscuridad me enseñó a ver con el corazón, y ahora, mientras mi visión regresa, sé que nunca volveré a ser la misma. Algunos dirían que perdí mi matrimonio, mi hogar, mi confianza en las personas que amaba. Pero yo sé la verdad. He ganado sabiduría, fortaleza y una nueva forma de ver el mundo. Mañana comienza mi nueva vida en Valladolid, y por primera vez en mucho tiempo, no tengo miedo del futuro. Al contrario, estoy ansiosa por descubrir qué me depara. El tren de alta velocidad atravesaba los campos de Castilla, dejando atrás la Andalucía que había sido el escenario de toda su vida. Elena observaba a través de la ventanilla cómo el paisaje cambiaba gradualmente. Los olivares dando paso a las extensas llanuras doradas, el cielo azul intenso extendiéndose infinito sobre la meseta castellana. Su visión, aunque todavía no completamente recuperada, le permitía ahora apreciar estos cambios en el paisaje. Los colores volvían poco a poco, como si un pintor invisible estuviera devolviendo el cromatismo a su mundo. El doctor Ramírez había estado encantado con su progreso en la última revisión antes de partir. ¿Necesitas algo, cariño?, preguntó María, que había insistido en acompañarla en este viaje inaugural a Valladolid. Elena negó con la cabeza, sonriendo. Su madre había sido su pilar durante estas semanas de transición. «Estoy bien, mamá. Solo pensaba en lo diferente que será todo en Valladolid». «Los cambios son buenos», respondió María, apretando suavemente la mano de su hija. «Tu padre siempre decía que las raíces más fuertes son las que crecen después de un trasplante.
Elena sonrió ante el recuerdo. Su padre, con su sabiduría de jardinero aficionado, siempre había tenido una metáfora botánica para cada situación de la vida. El viaje continuó en un cómodo silencio, interrumpido ocasionalmente por el sonido del teléfono de Elena, que recibía mensajes de apoyo de sus amigos y colegas. Carmen había insistido en crear un grupo de WhatsApp para mantenerse en contacto, y Lucía enviaba regularmente actualizaciones sobre el progreso de los proyectos que Elena había dejado en marcha en Sevilla. Mientras el tren se acercaba a su destino, Elena sacó de su bolso los documentos del Museo Nacional de Escultura. Sus dedos recorrieron el papel, una costumbre que había mantenido a pesar de que ahora podía leer la mayoría de los textos. El proyecto que iba a dirigir era innovador, un programa de restauración que combinaba técnicas tradicionales con métodos táctiles, diseñado para ser accesible tanto a restauradores videntes como a aquellos con discapacidad visual. «Estamos llegando», anunció María, mientras el tren comenzaba a reducir su velocidad. La estación de Valladolid apareció ante ellas, moderna y luminosa. En el andén, Elena distinguió la figura de Beatriz Herrero, la directora del museo, que había insistido en recibirlas personalmente. «Elena, bienvenida a Valladolid», saludó Beatriz, abrazándola con calidez. «¿Qué tal el viaje?» «Perfecto», respondió Elena, sorprendida por la calidez de la recepción. «Les presento a mi madre, María. Su hija es una adquisición valiosísima para nuestro museo», comentó Beatriz mientras las guiaba hacia la salida. «Su experiencia revolucionará nuestros métodos de restauración». El aire fresco de Castilla las recibió al salir de la estación. Era diferente al de Sevilla, más seco, más limpio, con un toque de pino y hierba recién cortada. Elena respiró profundamente, saboreando esta primera impresión de su nueva ciudad. «Las llevaré a su apartamento», ofreció Beatriz. «Está en el barrio histórico, muy cerca del museo. Creo que te encantará, Elena. Las vistas dan directamente a la iglesia de San Pablo». Durante el trayecto en coche, Beatriz les fue señalando los puntos de interés: la Plaza Mayor, la universidad, el campo grande con sus pavos reales. Elena absorbía cada detalle, cada sonido, cada aroma de esta ciudad que sería su nuevo hogar. El apartamento resultó ser más acogedor de lo que Elena había imaginado. Un espacio luminoso en un edificio histórico, con techos altos y ventanas que dejaban entrar la luz a raudales. El museo había pensado en todo: las etiquetas en braille en los interruptores y electrodomésticos, las bandas táctiles en el suelo para facilitar la orientación, incluso un sistema de domótica controlado por voz. «Mañana, si te parece bien, podemos hacer un recorrido completo por el museo», sugirió Beatriz. «El equipo está ansioso por conocerte y comenzar a trabajar en el nuevo proyecto». Elena asintió, emocionada ante la perspectiva. «Me encantaría. Tengo muchas ideas que me gustaría compartir». Después de que Beatriz se marchara, Elena y María comenzaron a desempacar las cajas que habían llegado el día anterior. Cada objeto encontraba su lugar en este nuevo espacio. Cada rincón comenzaba a llenarse con la promesa de una nueva vida. «¿Sabes, mamá?», dijo Elena mientras colocaba sus libros en las estanterías. «Por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy exactamente donde debo estar». María observó a su hija con orgullo. La mujer herida y traicionada que había sido hacía apenas unas semanas se había transformado en alguien más fuerte, más segura de sí misma. La oscuridad que había amenazado con consumirla se había convertido en la fuerza que la impulsaba hacia adelante. «Tu padre estaría tan orgulloso de ti», murmuró María, abrazando a su hija. Esa noche, después de que María se retirara a descansar en la habitación de invitados, Elena se sentó junto a la ventana de su nuevo dormitorio. Las luces de la ciudad dibujaban patrones en la oscuridad, y el sonido de las campanas de San Pablo marcaba las horas con una cadencia diferente a la que estaba acostumbrada. Sacó su cuaderno y comenzó a escribir, sus dedos moviéndose con confianza sobre el papel. «Primer día en Valladolid. La ciudad me ha recibido con los brazos abiertos, como si hubiera estado esperándome. Mañana comienza una nueva etapa en mi vida, y por primera vez en mucho tiempo, siento que puedo ver claramente el camino que se extiende ante mí. Ya no soy la mujer que dejó Sevilla. Soy alguien nuevo,
alguien más fuerte, alguien que ha aprendido que la verdadera visión va mucho más allá de lo que pueden ver los ojos. Los primeros rayos del sol otoñal se filtraban por los ventanales del Museo Nacional de Escultura, iluminando las estatuas que Elena examinaba con sus manos expertas. 3 meses habían pasado desde su llegada a Valladolid, y su proyecto de restauración táctil había revolucionado los métodos tradicionales del museo. «Es fascinante verte trabajar», comentó Beatriz, observando cómo Elena recorría con sus dedos las grietas de una talla medieval. «Has transformado nuestra forma de entender la restauración». Elena sonrió, sin apartar las manos de la piedra. Su visión, aunque significativamente mejorada, aún no estaba completamente recuperada. Pero esto se había convertido en una ventaja. Sus técnicas combinaban vista y tacto de una manera única, permitiéndole detectar imperfecciones que otros restauradores pasaban por alto. «Cada pieza cuenta una historia», respondió Elena, sus dedos detectando una irregularidad en la superficie. «Solo hay que aprender a escucharla con todos los sentidos». El sonido de pasos acercándose interrumpió su concentración. Era Miguel, el nuevo restaurador que había llegado de Barcelona la semana anterior. Elena había notado algo familiar en su manera de moverse, en su forma de hablar sobre el arte. «Elena, han llegado los resultados del análisis de materiales», anunció Miguel, su voz resonando en la sala vacía. «Y hay algo que deberías ver». Elena se acercó al monitor donde Miguel había desplegado los resultados. Sus ojos, cada vez más capaces, podían distinguir ahora los gráficos y números en la pantalla. Lo que vio la dejó sin aliento. «Esto es...», comenzó Elena, su voz temblando ligeramente. «Sí», confirmó Miguel. «La composición química es idéntica a la que encontraste en aquel retablo en Sevilla, el que nunca llegaste a terminar de restaurar». Elena sintió que el mundo se detenía por un momento. Aquel retablo había sido su último proyecto antes del accidente, antes de que su vida diera un giro inesperado. Pero había algo más, algo que solo ella sabía sobre esa restauración inconclusa. «Miguel», dijo Elena, girándose hacia su colega, «¿podrías conseguirme los registros de restauraciones similares en otros museos españoles? Tengo una teoría». Durante las siguientes horas, Elena y Miguel se sumergieron en una investigación que revelaba un patrón inquietante. Las mismas anomalías en la composición de los materiales aparecían en varias obras restauradas en los últimos 5 años, todas conectadas con un mismo taller de restauración. «No puede ser coincidencia», murmuró Elena, sus dedos recorriendo los datos en la pantalla. «Alguien ha estado utilizando materiales no aprobados en restauraciones importantes por toda España». «¿Crees que deberíamos informar al Ministerio de Cultura?», preguntó Beatriz, que se había unido a ellos al ver su agitación. Elena negó con la cabeza. «Aún no. Necesito confirmar algo primero». Sus pensamientos volaron hacia Sevilla, hacia ciertos documentos que había descubierto justo antes de su accidente, documentos que ahora cobraban un nuevo significado. Esa noche, en su apartamento frente a San Pablo, Elena recibió un correo electrónico que confirmaba sus sospechas. Era de un antiguo colega del Museo de Sevilla, respondiendo a una consulta que había enviado esa tarde. «Los documentos que encontraste siguen en el archivo», decía el mensaje. «Nadie los ha reclamado, aunque hubo alguien preguntando por ellos hace unos meses, un tal Alejandro Montero». El nombre de su exmarido en la pantalla hizo que Elena se estremeciera. ¿Qué tenía que ver Alex con todo esto? Los recuerdos comenzaron a agolparse en su mente. Conversaciones a medias escuchadas durante su ceguera, documentos que había encontrado accidentalmente antes del accidente, el nerviosismo de Alex cuando ella mencionaba ciertos aspectos de su trabajo en el museo. «Elena, ¿estás bien?». La voz de Miguel la sobresaltó. No había escuchado el timbre, ni sus pasos acercándose. Se había quedado tan absorta en sus pensamientos que ni siquiera recordaba haberle dado permiso para subir. «Miguel, ¿qué haces aquí?», preguntó, cerrando instintivamente su laptop. «Beatriz me pidió que te trajera estos informes», respondió él, dejando una carpeta sobre la mesa. «Pero hay algo más que necesito decirte, algo sobre tu exmarido y el taller de restauración que estamos investigando». Elena sintió que su corazón se aceleraba. «¿Conoces a Alex?». «No personalmente»,
respondió Miguel, sentándose frente a ella. Pero conozco su trabajo, o mejor dicho, conozco las consecuencias de su trabajo. Durante las siguientes 2 horas, Miguel reveló una historia que conectaba todos los puntos: el taller de restauración, los materiales fraudulentos, los documentos perdidos y el papel de Alex en todo ello. Cada revelación era como una pieza más de un rompecabezas que Elena había estado intentando resolver sin saberlo. «El accidente», murmuró Elena, una súbita realización golpeándola. «No fue un accidente, ¿verdad?» Miguel guardó silencio por un momento, sus ojos encontrándose con los de Elena. «No puedo probarlo», dijo finalmente, «pero hay demasiadas coincidencias». Elena se levantó y caminó hacia la ventana. Las luces de la iglesia de San Pablo brillaban en la noche como faros en la oscuridad. Su visión, casi completamente recuperada ahora, le permitía apreciar cada detalle de la fachada gótica. «Hay algo más que debes saber», añadió Miguel, su voz suave pero firme. «Algo que explica por qué decidí venir a Valladolid». El silencio en el apartamento se volvió denso mientras Miguel sacaba una carpeta de su maletín. Elena observó cómo sus manos, las manos de un restaurador experto, temblaban ligeramente mientras manipulaba los documentos. «Hace 2 años», comenzó Miguel, «trabajaba en el Museo de Arte de Cataluña cuando detecté irregularidades en varias restauraciones. Materiales no autorizados, documentación falsificada, fechas que no coincidían. Comencé a investigar y descubrí una red de falsificación que se extendía por varios museos españoles». Elena se sentó lentamente, su mente procesando la información. «El taller de restauración». «Exacto», confirmó Miguel. «Un taller aparentemente respetable que en realidad era una fachada para algo mucho más grande. Utilizaban materiales de baja calidad en las restauraciones y desviaban los fondos destinados a materiales de primera calidad. Pero eso no era lo peor». Miguel extendió varios documentos sobre la mesa. Elena reconoció algunos. Eran copias de los mismos papeles que había encontrado en Sevilla antes de su accidente. «Tu exmarido, Alejandro Montero, era el abogado que gestionaba los contratos del taller con los museos», continuó Miguel. «Él se aseguraba de que toda la documentación pareciera legal, de que nadie hiciera demasiadas preguntas». Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «Por eso estaba tan nervioso cuando encontré esos documentos en casa. Por eso Isabel era el contacto en tu museo», completó Miguel suavemente. Su posición como curadora le permitía influir en las decisiones sobre qué taller se contrataba para las restauraciones. Las piezas comenzaban a encajar en la mente de Elena. Las frecuentes reuniones de Alex, las visitas de Isabel al museo incluso antes de su regreso oficial a Sevilla, las conversaciones en susurros que había escuchado durante su ceguera. «El día del accidente», dijo Elena, su voz apenas un susurro. Había programado una reunión con el director del museo. Iba a mostrarle los documentos que había encontrado. «Un accidente muy conveniente», comentó Miguel, «que te dejó temporalmente ciega y te alejó de la investigación». Elena se levantó bruscamente, necesitando moverse, procesar toda esta información. Sus pasos la llevaron hasta la ventana, donde las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas terrestres. «¿Por qué me cuentas todo esto ahora?», preguntó girándose hacia Miguel. «Porque están planeando algo grande aquí en Valladolid», respondió él. «Un proyecto de restauración masivo que implicaría varias obras importantes del museo». «¿Y por qué?». Miguel hizo una pausa como si dudara en continuar. «Porque mi hermana trabajaba en el taller de restauración. Ella intentó denunciar las irregularidades y tuvo un accidente similar al tuyo. Solo que ella no tuvo tanta suerte como tú». Elena sintió que su corazón se detenía por un momento. Se acercó a Miguel y tomó sus manos entre las suyas, reconociendo en sus dedos las mismas marcas que ella tenía, las marcas de años de trabajo minucioso con obras de arte. «Por eso viniste a Valladolid», dijo Elena suavemente. «No solo por el proyecto. Vine porque supe que estabas cerca de descubrir la verdad en Sevilla», confirmó Miguel. «Y cuando supe del accidente, no podía permitir que la historia se repitiera». El sonido de un mensaje entrante en el teléfono de Elena rompió el momento. Era de su madre. «Hija,
Acabo de recibir una llamada muy extraña de Isabel. Dice que necesita hablar contigo urgentemente. Que es sobre Alex y algo relacionado con el museo. Elena y Miguel intercambiaron miradas. Está asustada, dijo Elena. Algo debe haber pasado. O se ha dado cuenta de que el cerco se está cerrando, sugirió Miguel. Los últimos análisis que hicimos han llamado la atención. Es posible que Alex sepa que estamos tras la pista. Elena tomó una decisión. Necesito ir a Sevilla, declaró. Pero esta vez estaré preparada. Esta vez puedo ver claramente lo que está pasando. No irás sola, dijo Miguel, su voz firme. Ya perdí a mi hermana por esta gente. No pienso perderte a ti también. Elena lo miró, sorprendida por la intensidad de sus palabras. En los últimos meses, Miguel se había convertido en mucho más que un colega. Su apoyo, su comprensión, la forma en que compartían la pasión por su trabajo. Sin darse cuenta, había comenzado a sentir algo que creía imposible después de la traición de Alex. «Hay algo más que debes saber», añadió Elena dirigiéndose a su dormitorio. Regresó con un sobre que había mantenido guardado desde sus últimos días en Sevilla. Los resultados de unos análisis que me hice justo antes de venir a Valladolid. Miguel tomó el sobre con curiosidad. Sus ojos se abrieron con sorpresa al leer el contenido. «Elena, esto es...» «Sí», confirmó ella, una sonrisa serena en su rostro. «Estoy embarazada, y ahora entiendo por qué el destino me trajo a Valladolid. No solo para descubrir la verdad, sino para comenzar una nueva vida. Una vida basada en la honestidad y la justicia». La noche caía sobre Valladolid, mientras Elena y Miguel comenzaban a planear su viaje a Sevilla. En la oscuridad de su apartamento, con las luces de San Pablo como único testigo, Elena sintió que por fin todas las piezas de su vida comenzaban a encajar en su lugar. La oscuridad que había experimentado durante su ceguera le había enseñado a ver la verdad con claridad, y ahora era el momento de usar esa visión para hacer justicia. La Plaza de España de Sevilla resplandecía bajo el sol de la tarde cuando Elena y Miguel llegaron a la ciudad. El aire estaba cargado de azahar, un aroma que ahora le traía recuerdos agridulces a Elena. Su visión, casi completamente recuperada, le permitía apreciar cada detalle de la ciudad que una vez llamó hogar. Isabel dijo que nos encontraría en el Museo de Bellas Artes, recordó Elena mientras caminaban por las calles empedradas. Parecía asustada por teléfono. Miguel caminaba a su lado, atento a cada movimiento en las calles circundantes. ¿Estás segura de que podemos confiar en ella? No, respondió Elena con honestidad. Pero es la única manera de conseguir las pruebas que necesitamos. El museo estaba cerrado al público cuando llegaron, pero Isabel los esperaba en la entrada de personal. Su rostro mostraba signos de angustia y noches sin dormir. «Elena», comenzó Isabel, pero se detuvo al ver a Miguel. «No sabía que vendrías acompañada». «Los tiempos de los secretos se acabaron, Isabel», respondió Elena con firmeza. «Miguel conoce toda la historia, y creo que tú tienes algo que contarnos». Isabel los guió hasta su oficina, cerrando la puerta tras ellos. Con manos temblorosas, sacó una carpeta de su escritorio. «Alex se está desmoronando», reveló Isabel. «Después de que te fuiste, las cosas comenzaron a salir mal. El taller está bajo investigación y él está dispuesto a hacer cualquier cosa para encubrir todo». «¿Cómo provocar un accidente?», preguntó Miguel, su voz cargada de amargura. Isabel palideció. «¿Cómo?». «Mi hermana», respondió Miguel simplemente. Ella también descubrió la verdad. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Isabel. «Lo siento tanto, Elena. Nunca quise... El accidente no debía... ¿No debía qué?», interrumpió Elena, su voz temblando de ira contenida. «¿No debía dejarme ciega? ¿No debía casi costarme la vida? Alex dijo que solo quería asustarte», sollozó Isabel. «Que los frenos estaban manipulados para fallar de forma controlada. Pero algo salió mal». Elena sintió que el mundo se detenía por un momento. La confirmación de sus sospechas era como un puñal en el corazón. «¿Y aún así seguiste con él después de eso?», preguntó, incredulidad en su voz. «El miedo es un carcelero muy efectivo», intervino Miguel suavemente. «¿Verdad, Isabel?». Isabel asintió, secándose las lágrimas.
Alex tiene pruebas que me implican en todo. Si él cae, yo caigo con él. Pero no puedo seguir viviendo con esto. No después de... Su mirada se dirigió al vientre de Elena, donde una nueva vida crecía. ¿Dónde está Alex ahora?, preguntó Miguel. En el taller, respondió Isabel. Está destruyendo evidencia. Hay una reunión esta noche con los directivos del taller. Van a decidir cómo proceder con el proyecto de Valladolid. Elena y Miguel intercambiaron miradas. Es nuestra oportunidad, dijo él. Iré con ustedes, ofreció Isabel, poniéndose de pie. Conozco todas las entradas del taller, todos los códigos de seguridad. ¿Por qué deberíamos confiar en ti?, preguntó Elena. Isabel sacó su teléfono y reprodujo una grabación. La voz de Alex llenó la oficina, discutiendo los detalles del accidente de Elena, la manipulación de los frenos, todo. Porque ya no tengo nada que perder, respondió Isabel, y porque, a pesar de todo, sigues siendo mi hermana. El sol comenzaba a ponerse cuando los tres salieron del museo. Las calles de Sevilla se teñían de naranja y púrpura, y las primeras estrellas aparecían en el cielo. Elena sintió a su bebé moverse, como si también él supiera que se acercaba el momento de la verdad. Elena, llamó Miguel mientras caminaban hacia el taller. Pase lo que pase esta noche, quiero que sepas algo. Ella se detuvo, mirándolo a los ojos. ¿Qué? La oscuridad nos mostró el camino a ambos, dijo él, tomando su mano. Y ahora en la luz, veo más claramente que nunca. Elena apretó su mano entendiendo perfectamente lo que quería decir. Juntos, caminaron hacia el taller donde la verdad y la justicia los esperaban. La noche había caído sobre Sevilla cuando Elena, Miguel e Isabel llegaron al taller de restauración. El edificio, un antiguo almacén reconvertido, proyectaba sombras amenazantes bajo la luz de las farolas. La reunión está en la sala principal, susurró Isabel mientras introducía el código de seguridad. Alex y los directivos del taller estarán allí en media hora. Elena sintió su corazón latir con fuerza mientras entraban. Sus ojos, ahora capaces de distinguir formas y colores en la penumbra, recorrieron el espacio familiar. Aquí era donde todo había comenzado, donde había encontrado las primeras pistas de la conspiración. Los documentos originales deben estar en la oficina de Alex, indicó Isabel. Él siempre guarda copias de respaldo. Miguel sacó su teléfono. He alertado a los investigadores del Ministerio de Cultura. Están en camino. Se separaron. Isabel vigilaría la entrada, mientras Elena y Miguel buscaban las pruebas. La oficina de Alex estaba en el segundo piso, con vista al taller principal. Esto me recuerda a cuando perdí la vista, murmuró Elena, mientras buscaban entre los archivos. Aprendí a ver con otros sentidos, a confiar en mi intuición. Y esa intuición nos trajo hasta aquí, respondió Miguel, su voz suave pero firme. Un sonido de pasos en la escalera los alertó. Isabel apareció en la puerta, pálida. Están aquí, antes de tiempo. Elena sintió que su bebé se movía, como advertencia. Rápidamente, se ocultaron en la oficina contigua, desde donde podían escuchar la conversación en la sala principal. La voz de Alex llegó clara a través de las paredes. Tenemos que acelerar el proyecto de Valladolid. Elena está haciendo demasiadas preguntas. ¿Tu ex mujer?, preguntó una voz desconocida. Creí que te habías encargado de ese problema. El accidente debería haberla detenido, respondió Alex, frustración en su voz. Pero parece que la ceguera solo la hizo más perspicaz. Elena sintió la mano de Miguel apretando la suya. En la oscuridad de la oficina podía ver la silueta de Isabel temblando. Necesitamos esos documentos, susurró Miguel. Elena asintió y, guiada por la memoria de sus días ciegos, se movió silenciosamente hacia la oficina de Alex. Sus dedos encontraron la caja fuerte detrás del cuadro, justo donde Isabel había indicado. Mientras introducía la combinación que Isabel les había proporcionado, las voces continuaban llegando desde abajo. El proyecto de Valladolid es demasiado importante, decía Alex. No podemos permitir que nadie interfiera. La caja fuerte se abrió con un suave clic. Dentro, Elena encontró los documentos que probaban todo: la falsificación de materiales, los contratos fraudulentos, incluso los detalles del accidente. Un ruido en la escalera los sobresaltó. Pasos acercándose. «Alguien está arriba», escucharon decir a Alex.
Elena sintió que el tiempo se detenía. En ese momento, todas las piezas encajaron. Su accidente, la traición, el camino que la había llevado hasta aquí. Ya no era la mujer ciega y vulnerable que Alex había intentado silenciar. Los pasos se acercaban. Elena miró a Miguel y a Isabel y tomó una decisión. Salió de la oficina enfrentando a Alex en el pasillo. Su exmarido se detuvo en seco al verla. «Elena, se acabó, Alex», dijo ella, su voz firme. «Tengo todas las pruebas. El Ministerio de Cultura está en camino». Alex dio un paso hacia ella, pero se detuvo al ver a Miguel e Isabel emerger de las sombras. «¿Tú también, Isabel?», preguntó, incredulidad en su voz. «Hice lo correcto por una vez», respondió Isabel, lágrimas en sus ojos. El sonido de sirenas llenó el aire. Las luces de los coches oficiales iluminaron el edificio. «¿Sabes, Alex?», dijo Elena, mientras los pasos de los investigadores resonaban en la escalera. «La oscuridad me enseñó a ver la verdad, y ahora en la luz, otros también la verán». Los meses siguientes pasaron como un torbellino. El caso se convirtió en un escándalo nacional. Alex y los directivos del taller fueron detenidos. Isabel, en un acto de redención, testificó contra ellos aceptando su propia responsabilidad. Un año después, Elena estaba de vuelta en su oficina en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Su hija Luna dormía plácidamente en su cochecito junto a su escritorio. La pequeña había heredado los ojos oscuros de su madre y la sonrisa de Miguel. «¿Lista para la presentación?», preguntó Miguel, entrando con un café para ella. Elena sonrió, ajustando los últimos detalles de su presentación sobre técnicas de restauración táctil. Su método había revolucionado el campo, abriendo nuevas posibilidades para restauradores con discapacidad visual. «Lista», respondió levantándose para tomar su mano. «¿Quién hubiera pensado que la oscuridad me llevaría a encontrar tanta luz?». Miguel besó su frente suavemente. «Tú siempre tuviste luz propia, Elena. Solo necesitabas recordarlo». Luna se despertó, sus pequeños ojos observando el mundo con curiosidad. Elena la tomó en brazos, sintiendo la calidez de su pequeño cuerpo. «¿Sabes qué?», dijo Elena, mirando por la ventana hacia la plaza donde la iglesia de San Pablo se alzaba majestuosa. «A veces necesitamos perder algo para encontrar todo lo que estábamos destinados a tener». El sol de Valladolid entraba por la ventana, bañando la oficina en luz dorada. Elena pensó en su viaje, en cómo la oscuridad la había guiado hacia la verdad, hacia la justicia, hacia el amor verdadero. Su visión, ahora completamente recuperada, le permitía ver no solo con sus ojos, sino también con su corazón. Y mientras sostenía a su hija en brazos, con Miguel a su lado y un futuro brillante por delante, Elena supo que algunas veces la luz más hermosa es la que encontramos después de la oscuridad más profunda.